Hola, mi nombre es Adriana Escobar, socia de CMS Colombia. Y yo soy Mauricio Gómez, socio de CMS México. Hoy tengo el gusto y la fortuna de presentar a nuestro primer invitado de Dion Plus Podcast, un espacio en donde conversaremos con líderes empresariales, expertos y representantes de distintas organizaciones, comprometidos con construir culturas corporativas más diversas, humanas e inclusivas en América Latina. Y hoy vamos a conversar con Álvaro Peña, vicepresidente ejecutivo de APG Capital Investments. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Dion Plus Podcast. Luego de atravesar altos niveles de estrés, ansiedad y varios momentos muy duros en su vida, Álvaro Peña se abarcó en un viaje de 92 días que transformó y literalmente salvó su vida. Los detalles de todo ese viaje nos los contó hace unos días en Bogotá, en el evento que organizó el Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión de CMS Colombia. En la conferencia en Bogotá, Álvaro F. Peña compartió su historia personal y profesional para desmitificar la salud mental en el entorno corporativo. Nuestros colaboradores en el trabajo, me entiendo yo mismo, soy consciente de lo que me está pasando. Hoy Álvaro comparte este espacio con nosotros con el propósito de desmitificar la salud mental en el mundo corporativo y para hablar sobre la vulnerabilidad y el liderazgo en el entorno laboral. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Mauricio. Y muchísimas gracias a esta iniciativa de CMS Colombia, México y especialmente a Dione Más, que claramente está dando un importantísimo paso en poder abordar esta temática de la salud mental. Álvaro, recuerdo tu testimonio. El testimonio que compartiste en la conferencia en Bogotá y pues me pregunto, ¿en qué momento supiste que la situación se te había salido de control? Yo como persona siempre me he considerado un ser humano muy tranquilo, una persona que lleva las cosas con moderación. Sin embargo, dejé que la presión me pudiera. Y en ese momento el desenlace de esos componentes, presión, angustia, juzgamiento, conflicto, tienen o desencadenan claramente en el nivel de estrés. El nivel de estrés, uno cree, y como no podía demostrar que no estaba en condiciones de no manejarlo, el estrés crece de una forma exponencial. Y creemos siempre, o yo consideraba que siempre era capaz de manejar cualquier situación. Y eso no era así. En donde me empecé a dar cuenta cuando ya empezaron a verse los resultados de decisiones equivocadas, en darnos cuenta que el entorno estaba cambiando y las decisiones que se estaban tomando no eran las más apropiadas. Entonces empecé a caminar por la senda del error permanente, porque en el momento en que uno empieza a convivir con ese nivel de presión y con ese nivel de estrés, lo que está a la mano y al orden del día van a ser equivocaciones permanentemente. Y adicional a las equivocaciones y a los errores, pues entra ese sentimiento de frustración que pone en cuestionamiento el autoestima de la persona. En este caso, mi autoestima. Y en el momento en que la autoestima se empieza a ver comprometido, el comportamiento mío empezó a cambiar. Y en ese momento, pensando que las cosas las tenía bajo control, porque fuera de eso lo creía, ¿no? Cuando las cosas se salen de control, fuera de eso uno cree que las tiene todavía bajo control, pues todo lo que estaba empezando a suceder era que me encontraba en una espiral que cada vez me quedaba y me era más grande de manejar. Entonces, ahí en ese momento
tuve una situación y tuve un episodio y todo se había salido de control de tal manera que en un momento en el que me encontraba con mi hermano Felipe y con una amiga muy cercana, sencillamente tuve un estallido de carácter de ansiedad y de pánico, y fue lo que me llevó a que me botara a la calle para que me atropellara un carro. Ahí fue cuando me di cuenta, aquí hay un problema, y un problema grave. Álvaro, las posiciones de liderazgo suelen ser solitarias y están mitificadas hasta cierto punto. ¿Cómo percibiste la reacción de tu entorno cuando decidiste tomar acción para un cambio y cómo te hizo sentir su reacción? Ya de antemano estamos hablando de mitificar. Ya acabas de mencionar la soledad del liderazgo, y todo esto es para mí hoy en día una creencia irracional. ¿Quién nos ha dicho que el liderazgo tiene que ser solitario? Ahora bien, tenemos que entender una cosa. Pues en el camino y en el desarrollo de las personas, dependiendo de su formación, de su experiencia y del deseo de querer asumir la responsabilidad de problemas y ser consecuentes con las decisiones que asumir esas responsabilidades trae, pues entonces empezamos a encajar a ese líder en esa soledad. Pero eso es resultado de muchos años de creer que eso es así. Y la verdad es que podemos ser líderes sin sentirnos solos. Porque para poder nosotros ser un buen líder, pues tenemos que estar rodeados de buenas personas, de buenos seres humanos que al final del día también nos ayudan a ser unas mejores personas y un mejor líder. Pero la verdad es que muchas veces las decisiones las toma una persona con el consentimiento y el apoyo, ¿no? Y la discusión entre un grupo de personas, pero solamente una cara es la visible. Entonces, nosotros que necesitamos empezar a entender es que la cara visible del líder es la sumatoria de muchas caras invisibles. Y el resultado y el éxito de un equipo de trabajo es la suma de la contribución de todas las partes. Y tú que ya lo viviste en carne propia, Álvaro, y tienes la experiencia de vida, ¿cómo piensas acerca de la evolución de estos espacios de trabajo donde tenemos espacios rígidos, poco abiertos a la discusión y poco sensibles a tratar temas tan delicados como la salud mental? Pues Mauricio, mira tú lo curioso que son las cosas. Acabas de decir, y normal en la vida moderna que vivimos y tan agitada y acelerada, que es que no tenemos un momento para tomar una pausa, ¿no? Creencia irracional enorme. Pero yo era totalmente víctima de esa propia creencia. Eventualmente estamos volviendo en el tiempo a la noche del 24 de julio del año 2021, entre esa noche y madrugada que tengo este impulso. El domingo 25 de julio comienza una de mis peores 2 semanas en mi existencia, porque obviamente era consciente de lo que había hecho. Era muy consciente de las consecuencias que pudo haber traído y sabía que algo tenía que hacer para cambiar sin tener presente cómo comenzar. Ahora bien, les comparto que en ese momento tengo en mi memoria al día de hoy totalmente claro y presente, ¿no? Del momento en que me boto a la calle, veo un carro rojo al cual me le voy, el carro viene, tiene un conductor que es un hombre, no vi en ese momento más personas, era ya la madrugada, era alrededor de la 1:30 de la mañana del domingo 25, pero en el momento en donde debería suceder el impacto no tengo memoria. Sin embargo, estaba en la compañía de mi hermano Felipe y de mi amiga Mariana, ¿no? Que eran
los que estuvieron ahí presentes, y cuando recupero mi memoria, yo ya estoy montado en un taxi para que me lleven a mi casa. Esa oscuridad de ese momento ha sido muy curioso científicamente tratar de explicarme por qué de todo tengo memoria menos de ese momento. Y ahí, en tratar de entender eso, es que comienza mi búsqueda en esas 2 semanas, en donde empiezo ya a experimentar una depresión, porque empiezo a medir y a pensar recurrentemente de lo que pasó, lo que hice, lo que pudo haber sucedido, las consecuencias que pudo haber traído, no solamente de haber perdido la vida, sino de pronto haber causado un accidente que le hubiera podido causar la muerte a otra persona, al mismo conductor del carro. En fin, 1000 cosas pudieron haber salido mal, pero la única que salió bien era la que necesitaba para mantenerme vivo hoy, y es que no hubo ese impacto. El carro sencillamente frenó a centímetros de donde yo estaba parado en la mitad de la calle. Bajo esas circunstancias, yo encontré el momento de entrar en una reflexión en esa depresión, de decir, aquí hay algo que necesito resolver de fondo. Y uno empieza a reconocer que hay cosas mal. Pero de reconocer a aceptar que hay cosas mal es un paso muy grande. Y ese paso, Mauricio, ¿por qué es muy grande? Porque es precisamente el paso de la oscuridad del miedo. Querer confrontar esa situación y encontrar una solución a la problemática me produjo muchísimo miedo. Álvaro, gracias. Y hablando de pedir ayuda, como muy bien tú lo mencionas, ¿también crees que como se asume que para las mujeres es más fácil vincularse con sus lados vulnerables, en el caso de los hombres es todo lo contrario, que casi que se les niega esta posibilidad? Adriana, pues más que casi negarse la posibilidad, es prácticamente una prohibición. Mirando hacia atrás, el estudio de la psicología y la psiquiatría, por lo general, principalmente lo tomaban las mujeres. Las mujeres eran las que tomaban la iniciativa de estudiar la psicología, la psiquiatría. ¿Por qué? Porque estaban en un mayor nivel de conexión con su ser interior, con su universo interior, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres son más sensibles. ¿Por qué? Porque las mujeres son más emocionales. ¿Quién ha dicho que el hombre está creado con un ADN que no tenga ese mismo componente emocional? Los seres humanos, todos, venimos estructurados con la misma condición emocional que no nos hace diferentes los unos a los otros. La diferencia está en ese mundanal de creencias irracionales. Oyendo tu testimonio y viendo, pues, digamos que con esto se han logrado romper muchos prejuicios, ¿nos podrías dar algunos consejos o tus opiniones sobre el camino que deben tomar las organizaciones para que todos o la gran mayoría de sus colaboradores se sientan, pues, cómodos y cómodas al expresar sus vulnerabilidades? Pues Adriana, mira, siempre el primer paso a una transformación es muy difícil, porque es que el componente miedo es aterrador. No sabemos cómo nos van a mirar o cómo vamos a sentirnos en una posición de liderazgo directiva, empezar a hablar y a tratar una problemática de tanto impacto como es la salud mental, que pues lo normal ha sido no abordarlo. Sin embargo, es una situación a la que le damos un mayor nivel de preocupación y de temor a lo que realmente debe ser. Y es empezar a hablar, es empezar a comunicarnos.
es comunicarnos de una forma diferente. Es comunicarnos de una forma en la cual el líder lo puedo dejar sentado en el escritorio, pero puedo quitarme esa máscara y mostrarme como soy humano para yo, como líder, manifestarle a otras personas que hoy me siento mal. Me siento triste por las circunstancias o los motivos, o que puedo estar experimentando una situación depresiva. Así como siempre nos han manifestado que en nuestras responsabilidades o en mi cargo de liderazgo, el líder enseña con el ejemplo para que los demás sigan ese ejemplo. Hablar, abrir la conversación de mis propias circunstancias personales, de lo que me hace a mí humano, empezar a hacer actividades al interior de la compañía de integración sobre la temática, empezar a poner en los paneles de publicaciones, ¿no? La temática de la salud mental. Son tantas herramientas que tenemos hoy y los departamentos hoy de recursos humanos que son tan competentes en esta creatividad de crear estos espacios para crecer, pues podemos empezar a crecer también sobre la conversación de la salud mental de esta manera. No hay que tener miedo. O sea que eres optimista frente a las organizaciones del futuro que pudieran llegar a ser muchísimo más receptivas. Hay una esperanza. Una esperanza muy grande, Adriana, Mauricio, y todo lo que estamos empezando a ver son acciones proactivas a querer llevar a cabo una transformación. Hoy estoy casi seguro, no importa qué tan grande, qué tan mediana o qué tan pequeña la organización, todo departamento de recursos humanos tiene sobre la mesa entre sus principales actividades cómo abordar la salud mental. Soy muy optimista porque se salvan vidas. Aquí hay una. Bueno, Álvaro, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias por tu testimonio, Álvaro. Apreciamos muchísimo tu valiente historia y tu generosidad. Y a quienes siguen Dion Plus Podcast, los esperamos en nuestro siguiente episodio. Nos vemos. Para saber más sobre los estrenos de cada episodio, revisa nuestro perfil, anótate y te haremos llegar todas las novedades. Dion Plus Podcast es una iniciativa de CMS en América Latina.